domingo después de la Epifanía del Señor, queridos fieles, estamos celebrando la festividad de la Sagrada Familia. La misa nos dice: salte de júbilo el Padre del justo, alégrese tu padre y tu madre, y regocíjense la que te dio la luz. Cuán amables son tus moradas, oh Dios de los ejércitos. Señor nuestro Jesucristo, que sujeto a María y a José consagraste la vida de familia con inefables virtudes, haz que con el auxilio de ambos nos instruyamos con los ejemplos de tu Sagrada Familia y alcancemos su eterna compañía. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio está tomado de San Lucas y nos dice: cuando tuvo Jesús 12 años, subieron sus padres a Jerusalén, según la costumbre del día de la fiesta. Y acabados aquellos días, cuando volvían, quedóse el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo admitiesen. Creyendo que estaban con los de la caravana, hicieron un día de camino, y le buscaron entre los parientes y conocidos. Mas al no hallarlo, regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándolos. Todos cuantos le oían se pasmaban de su sabiduría y de sus respuestas. Y al verle se admiraron, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y él le respondió: ¿por qué me buscabas? ¿No sabéis que debo de ocuparme las cosas que son de mi padre? Mas ellos no entendieron lo que les habló. Y bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre conservaba fielmente todos estos recuerdos en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pueden sentarse. Estamos celebrando, como acabamos de decir, la fiesta de la Sagrada Familia. Y es muy importante para nosotros esta festividad, porque lo es importante para la Iglesia, que es nuestra maestra. Apenas ha nacido el niño Dios y se ha constituido la familia de Jesús, María y José, que inmediatamente nuestra Madre la Iglesia nos la propone como ejemplo de todos y cada uno de nosotros, para que sepamos nosotros seguir siguiendo su ejemplo, restaurar las bases que, lo digo con tristeza, poco a poco se vienen perdiendo en nuestra sociedad. La Sagrada Familia, o la familia más bien, queridos fieles, es el fundamento de la sociedad. Una familia buena es una fábrica de santos, es una fábrica de buenos ciudadanos, es una fábrica de hombres de bien. Una familia mala, por el contrario, una familia que no sigue los designios de Dios, es una familia que va a producir delincuentes, que va a producir moradores del infierno, que va a producir gente mala. Entonces es por eso que el demonio siempre ha buscado en todo y en cada momento buscar la desunión familiar, la desunión entre parejas, porque fomentando eso prácticamente echa a perder una sociedad completa desde sus raíces. Así que para nosotros es absolutamente fundamental, y el Código de Derecho Canónico manda a todos los sacerdotes y párrocos que instruyan a los casados en las obligaciones matrimoniales, que instruyan a todos los fieles en lo que es la familia según el corazón de Dios, para poder restaurar todas las cosas en Jesucristo nuestro Señor. Ya antes de Cristo, los pobres seres humanos habían olvidado las máximas de la doctrina enseñada por Dios a los hombres. Dios desde el principio creó a un hombre y a una mujer, y les dijo: creced y multiplicados. Ya no son dos, sino una sola carne, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dios había hecho al hombre y a la mujer para que juntamente se ayudaran en todos los problemas que la vida les acontecieron. El hombre por sí solo tiene una fuerza bruta, el hombre por sí solo tiene una frialdad en sus pensamientos, el hombre por sí solo
podemos decir nosotros, tiene una rudeza. La mujer por sí sola tiene un amor cariñoso que no tiene límites, ni siquiera para educar. Una mujer sola tiene una ternura que le impide castigar cuando así se lo merece. Una mujer sola tiene una sensibilidad tan grande que puede ser fascinada, que puede ser ilusionada, que puede ser inclusive engañada y ser utilizada por sus hijos. Pero unidos el hombre y la mujer le da esa sensibilidad que el hombre no tiene. La mujer le da ese cariño a la rudeza del hombre para poder educar a sus hijos. La mujer le da esa prudencia que el hombre muchas veces no la tiene en el momento en que está enojado y quiere castigar a los hijos. Y el hombre, por el contrario, le da esa prudencia a la mujer, esa firmeza a la mujer que ella no tiene, porque con su corazón tan amante y tan tierno se vuelve complicado y hasta débil para la educación de los hijos. Los hijos educados por el solo padre les faltaría cariño y sensibilidad, les faltaría un verdadero amor tierno como lo tiene una madre. Y por otro lado, los hijos educados solamente por la madre serían tan malcriados, serían educados no en la firmeza, no en la caballerosidad, no en las virtudes propias que el hombre les puede otorgar. Así es que por eso Dios hizo al hombre y a la mujer y no son iguales. La mujer tiene lo propio y el hombre tiene lo propio. Los dos deben de ser iguales, por supuesto, en cuanto a las oportunidades por parte del Estado, las tienen por parte de Dios, el hombre y la mujer en cuanto a oportunidades. Ser hijos de Dios y su entrada en el cielo tienen verdaderamente igualdad. Pero son tan distintos en su cuerpo, son tan distintos en su manera de ser, que verdaderamente los dos se complementan. Y entonces Dios fundó el matrimonio en el paraíso. Un solo hombre con una sola mujer con un solo hombre. Pero desde el pecado original, todo esto se desvirtuó. Inclusive cuando le preguntan a Jesucristo, ¿cómo es posible que desde Moisés para acá, hasta los tiempos de Cristo, se permitiera la poligamia? Jesucristo les dijo que al principio no era así, pero que Dios toleró tal cosa no por gusto, sino por la debilidad de las personas en aquel entonces. Pero una vez que vino Jesucristo, restauró todas las cosas. Antes de su llegada el matrimonio era un desastre. Antes de la llegada de Jesucristo la familia era un desastre. ¿Por qué? Porque entre los romanos y los paganos, al permitirse la poligamia, era una poligamia de la peor que se podría pensar. Las esposas, las matronas romanas, ya no contaban sus años con el tiempo, contaban por el número de esposos a que eran roladas. Esa es la palabra. El esposo, cuando se cansaba de la esposa, la cambiaba con otro patricio, si era rico, por supuesto. Porque, como les digo, las matronas romanas no contaban sus años, sino más bien por el dinero de su esposo. Si él podía mantener a su esposa matrona, pero podía mantener a otra esposa o a otras esclavas o a otras personas, lo podía hacer y la ley se lo permitía. La mujer era tan degradada antes de la llegada de Cristo como ustedes no se imaginan. Viene Jesucristo y no solamente restaura el matrimonio, un hombre y una mujer, la monogamia, sino que hasta que la muerte los separe, sino que eleva solamente este contrato al nivel de sacramento. ¿Qué más podríamos nosotros pensar? El sacramento entonces del matrimonio fue restaurado por Cristo para que éste sea la base de una sociedad buena, de una sociedad adoradora de Dios, de una sociedad dedicada al bien obrar y a ganarse el cielo. Sin embargo, queridos fieles, el sacramento del matrimonio tiene un poco de pagano siempre. Queremos a veces convertir la iglesia en un salón
viniendo todas las personas muy arregladas o desarregladas, diría yo. Vienen enseñando espalda, vienen enseñando cuerpo, vienen... ¿Por qué? Porque es la boda. Siendo un sacramento el matrimonio. La sociedad actual, como en la antigüedad antes de la llegada de Cristo, la digo actual en la verdadera actualidad en la cual ya no tenemos tanto respeto por ello. Porque todos los hombres se saben casar, pero no todos saben lo que es el matrimonio. Todos saben que el casarse pues es hacer una ceremonia, unos rituales, la bendición del Padre, y entonces poder vivir juntos es un permiso celestial para vivir juntos. Eso no es el matrimonio. Inclusive el sacramento del matrimonio no lo realiza el sacerdote. Es el único sacramento que no celebra el sacerdote, porque los ministros del sacramento del matrimonio son los esposos, los mismos esposos, y en circunstancias bastante extremas, ni siquiera se requiere el sacerdote para poderse casar, en los lugares donde no hay, y que se dé realmente el sacramento. Ustedes saben que el sacramento del matrimonio, como cualquier otro sacramento, produce la gracia santificante. Por ejemplo, en el bautismo, cuando se le echa el agua, que es la materia, se dice la fórmula del bautismo sobre el sujeto que es una persona no bautizada todavía o un bebé recién nacido, y por el ministro que lo está realizando. Entonces, en el momento, la gracia que produce es que se borra el pecado original, que se le infunden las tres virtudes de la fe, esperanza y caridad, que recibe la gracia santificante, que se hace hijo de Dios y se hace derechohabiente a entrar en el cielo. El sacramento de la confirmación pasa algo semejante. En el momento en que el Señor Obispo impone la mano y unge con el santo crisma la frente del confirmando, en ese momento el Espíritu Santo viene, se introduce con sus 7 sagrados dones y fortalece de una manera increíble a la persona que se está confirmando. Todos los sacramentos producen la gracia. En el caso del sacramento del matrimonio, también se produce la gracia. Pero no la produce la bendición del sacerdote, no. No la produce la iglesia, no. En el momento, el templo, pues me refiero al templo en el lugar sagrado, tampoco. No lo produce el agua bendita que se le echa a las 2 manos de los casados, no. El ministro. ¿Cuál es el ministro del bautismo? El sacerdote. ¿Y el ministro extraordinario? ¿Quién puede bautizar además del sacerdote? El diácono. En el caso de la confirmación, ¿quién es el ministro? El obispo. En el caso de la Eucaristía, ¿quién es el que confecciona la Eucaristía? El sacerdote. En el caso del sacramento de la confesión o de la penitencia, ¿quién es el que puede administrar? El sacerdote. En el caso del orden sacerdotal, ¿cuál es el ministro? El obispo. En el sacramento del matrimonio, ¿quién es el que produce el sacramento? No es el sacerdote. Es el único sacramento que no realiza el sacerdote. Pero el sacerdote tiene que estar presente como testigo principal y dar una bendición, pero esa bendición que da el sacerdote no es la confesión del sacramento. ¿Saben? En el momento en que las personas, los casados, reciben la unión de las almas inseparables, ya nadie los puede separar más que la muerte. ¿Saben cuál es el momento en que el Espíritu Santo infunde la gracia matrimonial en los 2 esposos? En el momento en que ellos, tomándose de las manos, dicen: sí, así te acepto, sí me entrego. Y la otra dice: sí te acepto, sí me entrego. En ese momento, la gracia del Espíritu Santo entra entre los 2 esposos y se convierten y reciben toda la gracia y la plenitud de gracias conforme ellos estén preparados, que es el aumento de la gracia santificante y todo lo que necesitan para ser buenos esposos. Dirán: padre, yo no sabía esto, yo pensé que el padre es el que producía el sacramento. No. Claro, no van a decir ustedes: bueno, ahí está el padre en la parroquia, pero yo no me quiero ir a casar allá.
me voy a ir ahorita al monte, nos decimos que nos queremos, que nos entregamos y se da el sacramento no. Donde haya un sacerdote, él, para que sea válido el sacramento, tiene que ser el que sea el testigo principal. Pero vamos a suponer que allá en las regiones de África, en aquellos entonces, que no podían llegar los sacerdotes a las aldeas católicas, ellos podían lícitamente entrar en la iglesia, aunque no hubiera sacerdote, con 2 testigos cada uno, y entonces decir delante de Dios, te tomo por esposa, me entrego como esposo, me entrego como esposo, te tomo como esposo. Y en ese momento se producía el sacramento. En ese momento ellos quedaban casados ante la iglesia indisolublemente. Muy pocos saben esta doctrina del sacramento del matrimonio. ¿Por qué les explico esto? Porque, vuelvo a insistir, todos se saben casar, todos se pueden casar, e inclusive el sacerdote, en los lugares donde no hay, no es necesario para que se produzca este voto, este sacramento, esta gracia que les ayude a ser buenos esposos católicos. Pero muy pocos saben lo que es el sacramento. Ahora díganme, ya les dije qué es lo que produce la gracia del bautismo. Que es borrar el pecado original y hacernos hijos de Dios. Segundo, la confirmación, fortalecer al alma. La confesión, el perdón de los pecados. ¿Cuál es la gracia, queridos esposos, que les otorga el sacramento del matrimonio? ¿Cuáles son las obligaciones, pues? Primero, procrear hijos. Aquel matrimonio que no procrea hijos no sirve, es estéril e inclusive hasta inválido. Una mujer que no quiere procrear hijos es inservible ante Dios, está cometiendo un pecado ante Dios. Y cada vez que conviven juntos sin querer tener hijos, están pecando delante de Dios. ¿Para qué se hizo el matrimonio sino para tener hijos? Para continuar la especie humana, para darle hijos a Dios y al cielo, para dar buenos ciudadanos a nuestra patria. Si una pareja, inclusive antes de matrimoniarse, decidieran no tener hijos, nada más casarse por salir de vacaciones, porque juntando créditos los dos pueden adquirir una casa, pueden ser pareja toda la vida, amarse toda la vida. Si vienen con esa intención de no tener hijos, el matrimonio es inválido, no están casados. Porque para poderse casar deben de tener la idea, la intención de tener hijos. Si ya dentro del matrimonio resulta que uno de los dos o los dos son estériles, eso no afecta a la validez del matrimonio. Pero tenían que ir por lo menos con la intención de tener hijos, ya sea que Dios se los conceda o no se los conceda. Una vez casados, queridos fieles, el matrimonio debe de procurar hijos. Todos los hijos que Dios nos dé, decir esto en la actualidad, es poner un choque eléctrico a cada mujer. Si con el primero que tengo no lo aguanto, dicen, ¿cómo voy a tener 2, 3, 4, 5? No lo aguantan porque no quieren. El niño nació como un cuaderno en blanco, en el cual todas las virtudes, en el cual todas las cualidades, ustedes van a escribir en él. Mi niño me salió malo, los niños no salen malos. Dios todo lo que hace lo hace bien. Y su niño nació precioso, y su niño nació dispuesto a hacer todo lo que ustedes le mandaron. Así tenga un carácter difícil, un carácter suave, los niños están propensos a la educación de sus padres. La familia, el matrimonio se hizo para tener hijos. Si no tienen hijos, están fallándole a Dios, están fallándole a la iglesia, están fallándole a la sociedad inclusive. ¿Qué es eso nada más de tener un hijo o 2 hijos? Padre, entonces ¿cuántos quieren que tengamos? Yo no puedo poner un número. Pero tampoco pueden utilizar, para empezar, ningún método anticonceptivo, porque va en contra totalmente de la misma naturaleza de la mujer y va en la misma naturaleza del mismísimo matrimonio. Todos aquellos esposos que utilizan métodos anticonceptivos
están fuera de la iglesia, están excomulgados. No pueden entrar en el cielo si mueren en esa situación. Padre, pero ¿cómo vamos a espaciar a los hijos? No cada vez que tengamos uso del matrimonio vamos a tener un hijo. Efectivamente. Por eso Dios es sabio y puso en la naturaleza una regla, y puso en la naturaleza y en la fertilidad de la mujer unos tiempos. De hecho, el tiempo de la mujer en la cual ella es fértil son 8 días, 9 días, máximo 10 días al mes. Y los otros 20 días la mujer es estéril. Se puede utilizar entonces el uso del matrimonio solamente en los días en los cuales ella es estéril, si hay una causa razonable, sí. Ya tienes 5 hijos, 8 hijos, lo que sea, pues por supuesto. Pero tienes un solo hijo, o tienes solamente 2 hijos, y decidiste que ya no más. Pero estás sumamente joven y puedes darle más hijos a Dios, y tu economía te lo permite y demás, etc. ¿Por qué no? Se utiliza el ritmo, la regla o los métodos naturales de anticoncepción cuando verdaderamente la economía está totalmente destruida, cuando la pareja no se lleva, cuando él no tiene trabajo, cuando ni siquiera tiene la educación para educar. Pero cuando son esposos normales, tienen un trabajo pasadero, ¿por qué no tener más hijos para Dios? Dirán ustedes, padre, pero este mundo es demasiado difícil. Pero eso no lo saben los niños. Eso lo saben ustedes. ¿Y cómo puede ser posible que antes nuestros padres, sin educación y sin las oportunidades que tienen los padres en la actualidad, sacaran a 8 o 10 hijos adelante? No estoy diciendo que tengan ese número de hijos, ya cada quien sabrá y dependerá. Pero nuestros padres, ignorantes, porque nada más estudiaron hasta la primaria, algunos de ellos, sacaron a los hijos adelante y bien educados. Y bien educados. Los padres en la actualidad no pueden con el único. No pueden con el único. Hemos llegado a tal degradación del matrimonio en la actualidad, queridos fieles, porque no regresamos a las bases. Ahorita ya no existe el matrimonio, ya no existe la familia conforme al corazón de Dios, y lo digo con un dolor y con una tristeza. Porque mientras no haya matrimonios buenos y familias buenas, no hay vocaciones sacerdotales. Porque mientras no haya matrimonios y familias buenas, no se va a restaurar esta sociedad tan verdaderamente destruida por gente mala. Ya el esposo ya no es el hombre venerable aquel que era el dueño de la casa, que era el señor de la casa, que cuando él llegaba las cosas se aplacaban. Aquel que daba buen ejemplo, aquel señor venerable, aquel señor que se sabía trabajar, ahora los papás son una verdadera calamidad. El papá se va a trabajar, es cierto, él sigue siendo el señor de la casa, pero por su manera de ser, su manera de actuar, se hace tan indigno de este título. ¿Cuánto tienen los hijos que reprochar a los papás que no se saben comportar ya como padres? Antiguamente nuestros padres eran esos señores venerables que nos daban el título, que nos daban el apellido. Y teníamos nosotros que llevarlo con dignidad, porque es el título de mi padre, un señor trabajador, que sacó a su familia adelante, que nos educaba a la manera como a él le enseñaron a educarnos. Ahorita los papás ya no educan. Los papás se van a trabajar, llegan a la casa y no se ocupan de los hijos. No saben platicar con los hijos. No saben preguntarles cómo les fue en el día. No se sientan a la mesa junto con la esposa, junto con los hijos a la cena, por lo menos a entender qué es lo que pasó en el día. El papá llega, ya no sabe ni qué decir, no sabe ni qué hacer. Y es más, ni siquiera sabe mandar. ¿Saben cuándo el papá regaña a los hijos? Cuando no hacen algo que a él le importa que hagan. La esposa puede llegar al padre y decirle a él, a su esposo, que los hijos se portaron mal, que fueron groseros con ella, y el papá no sabe qué decirle a los hijos. Pórtense bien. Y la esposa se queda, pórtense bien. Te estoy diciendo que fueron groseros, que no hicieron lo que les mandé y demás. ¿Qué quieres que les diga? Tú eres la que estás aquí con ellos.
Los papás no saben regañar, no saben atender a sus hijos, y sin embargo ellos son los principales obligados a hacerlo. Pero no vaya a ser que no le traigan el mandado, que no vayan por las cervezas, que no vayan rápidamente por lo que él les mandó para su provecho, porque entonces se vuelve una fiera el papá. Se vuelve una fiera no porque los quiere educar, sino porque no le están haciendo caso a lo que él les está pidiendo para su propio provecho. Ya no hay mamás educadoras, ya no hay mamás piadosas, ya no hay esposas verdaderamente entregadas. Lo digo en general, por supuesto, tenemos hermosos ejemplos en nuestra parroquia, pero en nuestra misma parroquia tenemos horribles ejemplos también que contar. Esa esposa que se casó para atender a su esposo también, para atender a los hijos, para educarlos, enseñarles a rezar. Esa esposa cobarde que se prefiere rezar sola porque los hijos no quieren rezar como si ellos fueran los que mandaran. Esas mujeres solas que vienen a misa como si fueran solteras porque el esposo no quiere venir a misa. Porque mientras que antes el papá y el esposo era el que levantaba a los hijos temprano para irse a misa, ahora el esposo tampoco quiere venir a misa. ¿Y la esposa qué puede hacer? Les va a mandar a los hijos obligándolos cuando el esposo mismo no les da el ejemplo de venir a misa, cuando no se quiere levantar, cuando prefiere quedarse en la casa. Ahí vienen las pobres mujeres solas, débiles, derrotadas, que parecen solteras, que no importa con quién se hayan casado, no sé qué es lo que escogieron al momento de casarse, puesto que tienen un esposo que ni le gusta ir a misa, ni le gusta rezar, ni le gusta educar. Entonces, ¿para qué sirve? Es un esposo mula. Digo, ¿por qué es un esposo mula? Porque lo único que hace es trabajar. Y llega a la casa, discúlpeme la palabra, a tragar, a ponerse a ver televisión, si no es que el celular. Y los hijos, nada. Y platicar con la esposa, nada. Y en la mañana siguiente, a mandar con malos modos de que ya esté de noche para irse a trabajar y demás. Es un esposo mula. No es el hombre venerable, no es aquella persona a la cual los hijos admiran porque es su padre, es honesto, es trabajador, es religioso, es respetuoso de las cosas de Dios. No, mi papá. Mi papá se queda los domingos a tomar cerveza, a ver fútbol. Maltrata a mi mamá, ni siquiera le habla bien, nunca lo he visto que le haga un cariño, nunca le he visto que haga algo, se la pasa enojado. ¿Estoy diciendo algo contrario a lo que es un papá en la actualidad? Ahora una mamá, esas mamás que deberían de atender al esposo no por lo que les da, se consiguen un esposo y conservan a su esposo, porque él es el que trae dinero. Si trae dinero lo atiendo bien, si no trae dinero me enojo con él y le voy a hacer la vida imposible reclamándole por la cuestión económica. Le voy a hacer la vida imposible por la cuestión económica. Lo voy a dejar que haga lo que quiera. Señores, estas no son mujeres en la actualidad. Las mujeres, las mamás antiguas, eran mujeres educadoras, mujeres piadosas, que trataban de llevar a sus hijos junto con su esposo por el camino de la verdad, por el camino del bien. Los hijos, caramba, los hijos, no tienen la culpa los jóvenes actuales. Tienen la culpa la generación más o menos de mi edad, alrededor de entre los 40 y 50 años. Porque mientras que a nosotros, estoy viendo una sola generación, nuestros padres sí nos educaron bien. Esos papás que nos enseñaron a decir gracias, que nos enseñaron a dar el asiento a cualquier persona mayor que se acercara, me estoy equivocado. Ahorita no, que llegan las mamás, salen corriendo, agarran a sus hijos y los sientan a ellos. Ella se puede quedar todo el tiempo parada, el señor todo el tiempo parado, pero el niño, el bebé de 13 años, de 12 años, tiene que estar ahí sentado. ¿Se le sirve primero a los adultos? En la actualidad, o a los niños. Primero los niños. Y lo que los niños quieran, y los que los niños pidan. Señores, estamos en hemos creado monstruos, porque nosotros no los supimos educar. A nosotros nos educaron con ciertas limitaciones, con ciertos errores, con ciertas faltas.
Mi madre, por ejemplo, siendo del pueblo, no me pudo instruir porque ella no tenía instrucción, pero sí me supo educar porque ella tenía educación, que no es lo mismo, volvemos a insistir. ¿Cuál fue la deficiencia? Que no era una madre instruida, que no era una madre leída, que no era una madre estudiada. ¿Cuál es la otra deficiencia? Que a lo mejor a ellos los enseñaron, siendo del pueblo, con la vara, es decir, demasiado estrictos. Cualquier cosa un coscorrón, cualquier cosa un chanclazo, cualquier cosa un regalo. Muchos hijos en la actualidad, sobre todo en esta generación, están sentidos con sus padres porque los educaron tan férreamente. Fue un error, es verdad, pero ellos los educaron peor. Ellos trataron de hacer lo que pudieron. Sin embargo, esta generación, los padres que tienen alrededor de 40 años, ya no supieron educar a sus hijos. Los educaron poniéndoselos en la televisión. En la actualidad ya no les compran algún juguete que les sirva. Les ponen una tablet y me quito de problemas con mis hijos. Ahí va a estar el chamaco todo embobado en el celular o en la tablet. Un niño de 3 años sabiendo celular, sabiendo manejar el celular más que un adulto. Y quiten el celular a un niño de 2 o 3 años y verán el berrinche que les va a hacer completamente. En la actualidad no saben decir gracias, no saben pedir por favor, no saben el respeto que se le debe tanto a la casa como al frente de nuestros padres, como al frente de nuestra madre. Antiguamente los hijos honraban a su padre, ayudaban a su padre y a su madre la amaban con idolatría. La amaban con tanto cariño, con tanto amor. ¿Cómo voy a hacer llorar a mi madre? Cuando le levantaban tantito la voz a su madre, mamá, ya no me diga nada, ya no me diga nada. La mamá se sentía porque su hijo nunca le hablaba de esa manera. Y ahí tenemos a la mamá llore y llore y el hijo con el corazón hecho pedazos. Es que hice sentir mal a mi mamá, hice sentir mal a mi mamá. Y hasta que no iba y le pedía disculpas a su madre, no quedaba el corazón del hijo tranquilo. Ahorita los hijos abiertamente las insultan, les dicen que no sirven para nada, que se callen, que no les hablen, que no les digan, que no se metan en su vida. Así les hablan a las madres. Las lastiman, las maltratan como si el corazón de una madre moderna fuera tan distinto de aquellas madres antiguas. El corazón de una madre moderna sufre lo mismo que el corazón de una madre antigua. El problema es que los hijos en la actualidad son tan malcriados, tan faltos de respeto, que ellos no son los culpables, somos nosotros que no les inculcamos ese tipo de cosas. Queridos fieles, estamos tan degradados como familia y como matrimonio, que lo único que necesitamos es restaurar otra vez el matrimonio, volver a restaurarlo. Esposa, ame a su esposo, él es el que manda en el hogar, pero se tiene que hacer digno de este mandato. El esposo tiene que mandar, pero tiene que ser una persona honorable, trabajadora, que le dé buen ejemplo a sus hijos. Usted obedezca de las cosas justas que le manden. Usted trate de servirlo con cariño, como Dios, con ese amor que le juró en el momento de casarse. Y hágase receptora del cariño también que Él le pudiera dar. Caballeros, amen a sus esposas como si fueran sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y el que odia a su esposa se odia a sí mismo. Sus esposas son sus cuerpos. Y nunca se ha escuchado decir, como dice San Pablo, que alguien odia su propio cuerpo, sino que lo limpia, lo cuida, lo descansa, lo alimenta, lo cubre. Así, queridos esposos, tienen que hacer con sus esposas. Esposas para con sus esposos. Tal vez él se lo merezca o no se lo merezca. Tal vez tenga muchos defectos, pero él es el esposo. Él es el que ustedes escogieron. Él es el que ustedes prometieron a Dios que lo iban a cuidar, que lo iban a atender, que lo iban a hacer feliz. Y no importa quién cumpla y quién no cumpla, usted en particular debe de cumplir con el voto que hizo en el matrimonio. Usted no dijo, si ella es buena conmigo, yo seré buena con él, bueno con ella. Si él es bueno conmigo, yo seré buena con él. No, ustedes dijeron, yo me comprometo a ser su esposa, yo me comprometo a ser su esposo y a cuidarnos y amarnos hasta que la muerte nos separe.
Entonces no importa si el otro cumple o no cumple, si la otra cumple o no cumple, usted tiene una obligación ante Dios de cumplir y ser un buen esposo, un buen padre, respetuoso, fiel, y de ser posible, según su idiosincrasia, también cariñoso. La familia está completamente destruida porque cada quien busca que el otro cambie antes de que yo empezar a cambiar. Así es que, queridos fieles, la Sagrada Familia el día de hoy nos habla que la reina obedece al lacayo. La reina de los ángeles, la reina a la cual después de Dios no hay un poder más grande en la tierra que el poder de María Santísima, se puso bajo la obediencia del glorioso patriarca San José, que en comparación de ella no es nada. Si ponemos a San José en comparación de María Santísima, está muy lejos de ser la santa que es ella, aunque San José, después de la Virgen, es el más grandioso y poderoso santo que hay en los cielos. Pero si ponemos a comparar santidad y fortaleza, está muy lejos de la gloriosa Madre de Dios, la Virgen María, santificada por su mismo Hijo en el vientre, santificada y llena de gracias en todo momento. Ella obedecía a San José. La Virgen, la Reina de los cielos, obedecía al que debería de ser su siervo, San José. Es más, ¿qué me voy a María Santísima? Me voy al Hijo de Dios, aquel que le obedecen los astros, aquel que le obedecen las olas del mar, aquel que apacigua los vientos, aquel que mantiene en suspensión los astros. Obedece a su padre San José, siendo que San José es una criatura suya, siendo que San José, en comparación de Dios Cristo nuestro Señor, no es nada si los comparemos en cuanto a grandeza. Y sin embargo, el niño Dios, ¿qué dice el Evangelio? Y bajó con ellos y vino a Nazaret y los obedecía en todo. Dios obedeciendo a sus criaturas, Dios obedeciendo a su madre, que es criatura suya, Dios obedeciendo a su padre nutricio, que es su siervo. ¿Cómo ustedes, queridos hijos, no van a obedecer a sus padres? ¿Cómo ustedes, queridos hijos, van a lastimar a esos dos seres grandiosos que Dios puso aquí en la tierra para dirigirlos hacia el bien? ¿No te metas en mi vida? ¿Quién se cree que son ustedes? Claro, mientras tengan padre y mientras tengan madre, ellos se deben de meter en su vida. Así ustedes estén casados, grandes o viejos, la mamá así de anciana tiene todo el derecho de meterse en su vida, de darles consejos, de decirles lo que está bien y lo que está mal, porque tiene todo el derecho sobre ustedes por ser su madre, por ser su padre. Pero es que mi padre es esto, es un vicioso, es esto, es un mal hablado, no trabaja. Es tu padre, amigo. Es tu padre. Él te dio la vida, Él te dio la conciencia, Él te dio tu corazón, Él te dio tus brazos, Él te dio tus pies. Así sea el papá más malo del mundo, así sea el papá más horroroso del mundo, así sea el papá más flojo del mundo, más vicioso del mundo, le tienes que deber respeto. No hagas lo que él hace, pero respétalo, reza por él, trata de ayudarlo, así como él te ayudó de pequeño. Ahora tú ayuda a lo que estás grande, para que él salga de sus vicios, de sus problemas y se convierta en un buen padre. No lo puedes desechar. No puedes criticar a tu padre, no puedes juzgar a tu padre, sino que tienes que ayudarlo precisamente a ser una mejor persona, como él te ayudó a ti a existir y a ser persona. Dirán ustedes, qué justa parece la vida. Qué injusta. No es injusta la vida. Ama a tu padre y honra a tu madre y tendrás larga vida. Lo dice la misma Sagrada Escritura. No dice, ama a tu padre bueno, honra a tu madre perfecta. No. Dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Quiere decir que aquel que deshonra, que hace llorar a su madre, que desobedece a su padre, que lo deshonra, que lo critica, que lo juzga, no tendrá vida buena en este mundo. ¿Cuántos ejemplos yo mismo lo he visto de personas que lastimaron a sus padres y que después lo pagan? Parece un cliché, pero es algo que yo mismo lo he visto. Deshonraron a sus padres, maltrataron a sus padres y lo pagaron el doble o el triple.
y de una manera mucho más penosa y dolorosa con sus propios hijos. Eso está escrito. Eso no es una deducción mía. Está escrito que aquel que honre a su padre y a su madre será amado de Dios y será bendecido con días buenos por Dios. Pero aquel que haga lastimar a estos seres no tendrá paz, ni será amado por Dios, ni heredará tampoco el reino de los cielos. Así es que, queridos fieles, restauremos la familia. Hijos, obedezcan a sus padres, amen a sus padres, ayuden a sus padres. No es difícil amar a esos dos seres que nos dieron la vida. No es difícil amarlos. No es nada difícil amarlos. Ahora solamente honrenlos. Háganlos sentir orgullosos de haberlos tenido por hijos. Y traten en todo momento de cuidarlos hasta que la muerte se los lleve. Hasta que ya no los puedan ver, hasta que ya no los puedan abrazar. Llénenlos de orgullo y de cariño de tenerlos como hijos. Entonces, quiera Dios que este domingo de la Sagrada Familia nos dé un poquito de conciencia de que mientras la esposa no respete al esposo y el esposo no sea bueno con su esposa, que los hijos no respeten y obedezcan a sus padres y que los padres se ocupen en educar a sus hijos con su propio ejemplo, que no vamos a poder restaurar absolutamente nada. Entonces, queridos fieles, reflexionen y verán ustedes que una familia bonita se puede. Tengo unos ejemplos, me encantaría, no se puede, por prudencia y por pudor, decirles que familias entre nosotros son familias no perfectas, nunca va a haber una familia perfecta. Pero aquellas familias que están muy unidas a la comunión, a la confesión, a los sacramentos, a la iglesia, son familias que van a tener una vida bonita, una vida de unión, a pesar de todos los problemas. Sin embargo, una familia separada, la mujer que va sola a misa, la mujer que reza sola, el hombre que no reza, los hijos que hacen lo que les da la gana, eso no va a producir ni ciudadanos del cielo, ni sacerdotes, ni religiosas, ni va a producir buenos ciudadanos aquí en nuestra patria. Entonces, de su familia depende todo. Ya ustedes sabrán, conforme a los mandamientos de Dios, cómo lo llevan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.